Un saludo y muchas bendiciones, mis amados hermanos. La paz de Cristo sustente sus vidas. Sea Dios con cada uno de ustedes, eh, ministrándole paz, gozo, alegría en estos tiempos difíciles en los cuales nos ha tocado vivir. Pero le damos gracias a Dios por todo, porque sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir su palabra en esta hora. Y nos gozamos en el Señor de una manera especial. Nos gozamos en el Señor de una manera especial porque somos la iglesia de Cristo. Y todo aquel que se considere iglesia, diga amén. Somos la iglesia porque hemos tomado la decisión de vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso somos la iglesia. Dice Jesús en el libro en Primera de Juan capítulo 1, porque el que me ama, mi palabra, mis mandamientos guarda. También podemos ver en el Evangelio que Jesús hace alusión a esto. Dice, el que me ama, mis palabras guarda. Y mi Padre y yo vendremos y moraremos en él. Gloria al Señor. Le damos gloria a Dios por eso. Pero es necesario vivir conforme a la palabra de Dios. Hay momentos de crisis, hay momentos de situaciones difíciles en la cual quizás nos deslizamos, rebalamos y cometemos algún error. Pero mientras hay vida hay esperanza, como le aconteció al rey David. En los tiempos en los cuales los reyes debían marchar a la guerra, David tomó la decisión de quedarse en el palacio. Eran los tiempos en los cuales los reyes iban a la guerra para darle aliento a sus soldados, aliento al ejército, para que tomaran fuerzas y siguieran luchando por el propósito con el cual fueron a la guerra. En ese tiempo David simplemente tomó la decisión de quedarse en el palacio. Y esa decisión que él tomó acarreó consecuencias. Dice que mientras caminaba por el palacio vio a Betsabé, cometió adulterio, cometió asesinato. Gloria al Señor. Y estas cosas trajeron consecuencias a la vida del rey David. Pero hay algo importante en la vida de este personaje bíblico que debemos tener en cuenta todos. Y a mí me encanta esto. Y es que David reconocía delante de la presencia de Dios cuando había fallado. Y no solo lo reconocía, sino que lo confesaba y se apartaba de sus pecados. Y dice que alcanzaba misericordia. Ciertamente Dios le dijo a David, por medio del profeta Natán, que la espada no se apartaría de su casa. Vino juicio sobre su casa, pero no faltó un rey que se sentara en el trono y gobernase. Hasta nuestro Señor Jesucristo, y estamos esperando su venida, la venida de nuestro Señor Jesús, que venga por su iglesia, el rapto, y que por último venga y reine y gobierne, como declara la palabra en el libro de Apocalipsis, sobre la ciudad de Jerusalén. Gloria le damos a Dios por esto. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Estamos en los últimos tiempos y quizás muchos digan, sí, pero esto se está predicando hace mucho tiempo, ciertamente. La palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 12, dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y estas personas violentas son aquellas que perseveran en oración. Son violentos porque entran en guerra. Por eso son violentos, entran en guerra contra los principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores. Estas son personas violentas, están todo el tiempo, no quiero decir que las 24 horas del día, ¿no? Pero entran en guerra, todos los días están entrando en guerra, están entrando en conflicto. Gloria al Señor, y le damos la gloria a Dios. Por eso los violentos lo arrebatan. Aquellos que perseveran en oración, aquellos que dedican tiempo a leer la palabra. Porque cuando tú escudriñas las escrituras, conoces la verdad. Estás conociendo a la persona de Jesucristo. Por eso conoces la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, para llegar al Padre debemos conocer a Jesús, y para conocer a Jesús debemos leer su palabra. Dice, y al que el Hijo del Hombre libertare, éste será verdaderamente libre.
No es decir, no, yo soy libre porque he aceptado a Jesús en mi corazón, no. El que al Hijo del Hombre libertare, si tú conoces a Jesús y vives como Jesús, Jesús te liberta del yugo de la esclavitud del pecado por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, por la cual todos, no uno ni dos, todos fuimos redimidos de la culpa del pecado, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es con cada uno de nosotros. Ahora hay una diferencia, están los que permanecen y están los que se desvían. Hay personas que conocen la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, ahí lo podemos ver, dice que hay personas que reciben la palabra con amor, con gozo, y empiezan a dar fruto, pero los afanes y placeres de la vida ahogan esa semilla. Y entonces esas personas terminan descarriándose, terminan dándole la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y son los que no perseveran, son los que no triunfan. Pero la salvación es para todos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo, al unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no basta con creer. Hay que creer, pero si crees, dice que es necesario que te mantengas. El que tiene fe, crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Entonces, si tiene fe, tiene que perseverar, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Mateo capítulo 24 habla sobre las señales del fin, cosas que han de acontecer, y los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿y cómo sabremos nosotros que estamos en esos tiempos en el cual tú vas a venir por tu iglesia? Y él empieza diciendo, mira, oiréis de guerra y de rumores de guerra. Oiréis de personas que se autoproclamarán ser el Cristo. Pero esto no va a ser el fin. Es necesario que esto acontezca para que llegue el fin. Y sabemos que todo esto de guerra, Rusia, Ucrania, Estados Unidos e Irak, ahora Israel está en conflicto. Los países que se han levantado contra Israel, gloria al Señor, son todos estos países musulmanes, árabes, que son los descendientes de Ismael. Si usted lee en Génesis, cuando Abraham despide a Agar y a Ismael, dice que Agar deja a su hijo debajo de una encina porque no tenían agua, ya iban a morir, y se le aparece un ángel de Jehová y le dice, toma al niño, mujer, no llore, porque haré de él una gran nación, y entrarán y vivirán en conflicto con sus hermanos. Estaba hablando simplemente, gloria al Señor, de Isaac, el hijo de la promesa, gloria al Señor. Y esto es lo que está aconteciendo. Estos conflictos que no van a parar, porque Dios dijo que iban a acontecer hasta el fin de los tiempos, hasta que Jesús venga y reine sobre su pueblo, sobre Jerusalén, como está escrito en la palabra. Él va a venir, Él va a reinar. Pero antes de que Él venga y reine, van a acontecer toda esta serie de cosas, guerra, rumores de guerra, pestes, comenzando con el ébola, comenzando con el dengue, con la fiebre amarilla, con el cáncer, con el SIDA, con el COVID 2019. Ya han pasado terremotos, tsunamis, ya han pasado todas estas cosas, han caído meteoritos en distintos lugares de la tierra. Ya estamos en un escenario en el cual en cualquier momento Jesús manda a los segadores por su iglesia, a los ángeles, a recoger el fruto, a recoger el trigo. Gloria al Señor. Y debemos estar preparados y apercibidos para cuando esto acontezca. Porque una vez que esto suceda, comenzará un tiempo sobre la faz de la tierra muy difícil. Muy difícil. Y esto no es que yo me lo estoy inventando, esto lo dice la palabra. Esto lo dice la palabra. Un tiempo muy difícil en el cual el Espíritu de Dios dejará la tierra, se apartará de todas las personas. Y va a ser muy difícil, sin la ayuda del Espíritu Santo, permanecer en el Señor. Por eso, mientras hay vida, hay esperanza, y debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado. Gloria le damos al Señor. Pero la palabra que quiero compartir con ustedes se encuentra en el capítulo 25 del libro de Mateo,
Y es la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Jesús está comparando el reino de los cielos con 10 vírgenes. Escuchen esto. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Por qué? Porque ellas simplemente pensaban que la venida de nuestro Señor Jesucristo iba a ser en breve, en un corto tiempo. O sea, la venida del esposo, ¿no? Ellas pensaban que el esposo venía rápido. Esto mismo le aconteció a la primera iglesia establecida en Antioquía de Siria, si mal no recuerdo. Aquella iglesia tenía por pronto la venida de nuestro Señor Jesucristo y dice que lo vendieron todo y lo dieron a los pobres porque ya Jesús venía para ellos. Pero no fue así. Hay un tiempo en el cual tiene que acontecer todo lo que Dios predijo que iba de pasar por medio de los profetas. Hay un tiempo de cumplimiento porque Jesús también fue profeta. Él profetizó lo que iba a acontecer también. Ahí vemos en el libro de Mateo capítulo 24, en Marcos, en Lucas, en Juan, en todos estos evangelios, Jesús también predijo lo que iba a suceder. Gloria a Dios. Y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por esto. Y entonces dice: las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, o sea, una vasija extra. Dice: más las prudentes, y yo llamaría a las prudentes personas apercibidas en el espíritu, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Porque ellas quizás pensaron: vamos a llevar nuestra lámpara llena de aceite, pero si el esposo demora y se nos acaba el aceite de la lámpara, tenemos que tener un extra para velar otro poco más de tiempo. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, las apercibidas, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor vayan ustedes y cómpranle a aquellos que venden. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las que estaban apercibidas, entraron con él a la boda y se cerraron las puertas. Gloria al Eterno. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad. Esta palabra es clave. Jesús habló mucho acerca de esta palabra en los evangelios, pero también podemos ver sobre esta palabra en las epístolas de Pablo, en las epístolas de Juan y en las epístolas de Pedro. Se habla esta palabra: velad, velad, estar apercibido. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Y todas estas cosas se han estado cumpliendo. Por eso sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Gloria al Eterno. Yo hice algunas notas aquí que voy a compartir con ustedes. Gloria al Señor. Por ejemplo, Mateo capítulo 20, versículo 16. Muchas veces hablamos este pasaje de las Escrituras. Mateo 20, 16 dice: porque muchos serán llamados y pocos serán escogidos. ¿Y a qué se debe esto? Porque sí, la palabra declara en Romanos que fuimos predestinados, en Efesios también, fuimos predestinados, escogidos para salvación. Pero ¿quiénes? Nadie sabe quién es predestinado para salvación. Pero aquí, en este pasaje de Mateo capítulo 20, versículo 16, podemos entender por qué. Dice: porque los últimos, los postreros, serán primeros, y los primeros serán postreros. Y este pasaje de Mateo 20, 16 está hablando de que el dueño de una viña contrató a un grupo de personas, gloria al Señor, y le ofreció trabajo por 4 denarios al día. Pero dice que después al mediodía salió y encontró otro grupo de personas y también le dijo: mira, le voy a dar 4 denarios para que trabajen lo que queda de jornada. Y dice que en la tarde volvió y salió y contrató otro grupo de personas y le dio la misma paga. Pero los primeros, los que habían sido contratados desde la mañana, se sintieron mal y dijeron: pero ¿cómo va a ser? Si nosotros que estamos desde por la mañana
trabajando, recibimos 4 denarios y estos que vienen al mediodía y ya a la hora de salida reciben el mismo pago. ¿Cómo puede ser posible esto? Y Jesús en este pasaje les dice: ¿acaso no soy yo el dueño de la viña? ¿Acaso yo no soy el dueño? ¿No puedo tomar yo la decisión de hacer con lo que es mío lo que yo quiera? ¿No hice con ustedes un contrato de pagarle 4 denarios por toda la jornada de trabajo? Y entonces, eso es lo que quiere decir este pasaje. Los primeros serán postreros, porque lo que empezaron antes que nosotros, lo que llevan años en el evangelio, le ha tocado padecer mucho más que lo que han entrado al final. Le ha tocado pasar por pruebas y procesos mucho más que lo que han entrado al final. Le ha tocado sufrir más. Y entonces a muchos de ellos como que la fe se le apaga, se mengua la fe. Mengua porque han padecido tanto y todavía nuestro Señor no se ha presentado, todavía no han recibido una paga, una remuneración por su sacrificio. Mas estos que llegan últimos, los postreros, vienen a ser primeros. ¿Por qué? Porque vienen con ese fuego y esa pasión, ese amor por servir a Dios. Entonces cuando su Señor venga, gloria al Señor, estos últimos, estos postreros que van a ser primeros, están en un fuego, mi hermano, que es sobrenatural. Por eso la palabra de Dios nos dice: detengámonos en los caminos y tomemos la senda, el camino de justicia en el cual andábamos. Volvámonos al Señor. Por eso muchos serán llamados, pocos serán escogidos. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Es esto lo que quiere decir la palabra. Si usted lee el pasaje y le pide a Dios que le dé el discernimiento, es eso lo que está diciendo. Perseverar. Si usted persevera, hermano, usted va a recibir su paga. La paga es la salvación. Tanto para los primeros como para los postreros. Es la salvación. De eso se trata. Y Jesús está diciendo: velad, velad, gloria al Eterno. Mi alma te alaba, Cristo. Sabemos por medio de la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación fue para toda la humanidad. Es para todos, la salvación es para todos. La gracia de Dios, la gracia que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, al ser crucificado, al haber tomado el lugar que nos correspondía a nosotros, al hacerse maldito por nuestra causa, esa gracia es para todos, pero no todos la reciben. Y no la reciben por el simple hecho de que no guardan su palabra. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Y el que guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos y moraremos en él. Gloria al Eterno. ¿Qué dice Juan capítulo 8 versículo 32? Dice: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso declara Juan capítulo 8. Entonces, escuchen esto, entonces, si nosotros permanecemos en la palabra, vamos a ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. Y si discípulo, iglesia. Porque eso es lo que nos hace ser iglesia. Porque vivimos conforme a la palabra de Dios. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la palabra, conocemos la persona de Jesucristo, el verbo hecho carne. La palabra de Dios se hizo carne. Y si nosotros conocemos a Jesucristo, estamos conociendo la verdad. Y esa verdad es la que nos hace libre. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si Cristo nos libertó, seremos verdaderamente libres. Pero para que Él nos liberte, debemos permanecer en su palabra. Debemos permanecer en la palabra. ¿Por qué? Porque si nos desviamos de su palabra, no vamos a andar conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad.
Y entonces ahí no alcanzamos salvación. Ahí la gracia no va a hacer efecto en nuestra vida. La gracia es para aquellos que viven conforme a la palabra de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. No me lo inventé yo, eso lo dice la palabra y hay que entenderlo. Gloria al Señor. Gloria le damos a Dios, mis hermanos. Juan capítulo 14, versículos 23 y 24 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Escuchen esto, qué poderoso está. El que me ama, mi palabra guardará, dice Jesús. Entonces, si tú amas a Cristo, si tú dices ser iglesia, debes guardar la palabra de Dios. Y sé que en ocasiones cometemos errores. Sé que en ocasiones se cometen errores. Pero mientras hay vida y esperanza, humillaos delante de la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuera el tiempo. Si reconoces que le fallaste y te arrepientes de corazón y le pides perdón, alcanza salvación. Porque eso lo dice Él en su palabra. Lo dice Él en su palabra. Arrepentimiento genuino, un cambio de actitud. Todos podemos fallar. Pero cuando tú te arrepientes y reconoces que le fallaste y te apartas de lo mal hecho, alcanzas misericordia. Eso es humildad, porque reconoces que sin Cristo no puedes ser libre, no tiene la fuerza necesaria. Gloria al Señor. El que me ama guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino del Padre. Gloria al Eterno. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Hebreos 6:18 dice: hay dos cosas imposibles para Dios. Una, que mienta, y dos, que no cumpla su promesa. Iglesia, si permaneces fiel, si permaneces firme, velando, estando apercibido, alcanzarás salvación. Porque eso es una promesa de Dios para su pueblo. Estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia. Y es necesario estar apercibido, como aquellas 5 vírgenes prudentes, que no solo llenaron su lámpara con aceite, sino que llevaron aceite extra, por si su Señor se demoraba. Capítulo 26 del libro de Mateo dice que mientras Jesús fue a orar a Getsemaní, se fue a un lugar aparte con Jacobo, Pedro y Juan. Y le dijo: en tanto yo voy y oro, velen ustedes aquí también conmigo. Dice que mientras Jesús fue a orar y regresó, los encontró durmiendo. Y le dijo: ¿no habéis podido velar conmigo tan siquiera 1 hora? Y luego fue a orar de nuevo. Y cuando regresó, volvió a encontrarlo durmiendo y le dijo: oren para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Por 3ª vez se fue a orar, y cuando regresó, los encontró durmiendo. Y Jesús le dijo: ahora sí podéis descansar, porque la hora ha llegado, en la cual el Hijo del Hombre ha de ser entregado por manos de pecadores. Y esta palabra tiene un secreto. En estos tiempos en los cuales debemos estar velando y buscando la presencia de Dios en oración y a través de la lectura de su palabra, este es el tiempo de estar apercibido. Este es el tiempo de velar, ahora, en este momento. Porque cuando Jesús venga por su iglesia, no va a servir de nada, mi hermano, que nos tiremos de rodillas y demos grito. No va a servir. Este es el tiempo. Él se lo dijo a los discípulos. Ahora sí podéis descansar, ahora sí podéis dormir, porque ya ha llegado el cumplimiento de la palabra. Mis amados hermanos, espero que me extendí, quería hacerlo más breve, pero bueno, de acuerdo a Dios le ministra a ustedes el tiempo para llegar hasta el final. Sea Dios con cada uno de ustedes. Dios me le bendiga. Escudriñen la palabra de Dios, lean, perseveren en oración y velen. Velen, porque el enemigo, dice Pedro, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Gloria al Señor.